Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto ya tu Elohim te... Shalom. En este día tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente: Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del Shabbat, el día de reposo, y lo declaró sagrado. Amén. Le invitamos ahora a que nos acompañe en esta corta oración. Eterno Padre, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, Padre Celestial, Protector y Redentor, te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa, fuerza para los defensores de nuestra tierra santa. Ellos conforman el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concede su fuerza y sabiduría y corónalos con la victoria. Extiende paz duradera para la tierra de Israel y sus habitantes y los israelitas que están alrededor del mundo. Igualmente, Padre, recordamos que con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos has concedido el reposo del Shabbat. Este nos hace memoria de la obra de tu creación. Esta es la primera entre nuestras festividades y nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque al pueblo de Israel lo has escogido de entre todas las naciones para revelarle la sagrada Torah y concederle con amor el reposo del Shabbat. Alabado el Todopoderoso de Israel, que apartó el Shabbat. Amén. En esta ocasión vamos a considerar un breve resumen de esta porción denominada Ba'et Hatan. Vamos a corregir aquí el título de la porción.
Bien, esa es nuestra porción para el día de hoy. Vaet Hanan significa y supliqué. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Nuestra porción para el día de hoy, Vaet Hanan significa y supliqué. Contiene el libro de Deuteronomio capítulo 3, 23 al capítulo 7, con referencias a Isaías y a Revelación. Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Hola, comenzamos ahora entonces este breve resumen de esta porción. Vamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 23, nos dice lo siguiente. Yo también supliqué al Todopoderoso en aquel tiempo diciendo, tenemos referencia a Mateo 17. Y comentamos. La palabra et hanan, supliqué, nos indica que Moisés suplicó al Todopoderoso para que le dejara entrar en la tierra prometida. Su oración no fue contestada antes de su muerte. Sin embargo, cuando vino el Mesías, se habla de que Moisés estuvo con él en uno de los montes de Israel, posiblemente el monte Tabor, junto a Eliyahu. Eso lo vemos en Mateo 17, una visión en Mateo 17. No pudo ser una experiencia física, puesto que el cuerpo de Moisés no había resucitado todavía, sino una visión, una aparición en una dimensión celestial donde el tiempo es relativo y profético en el sentido de que puede abarcar el pasado, el presente y el futuro a la vez. Fue en una dimensión profética fuera del tiempo y fuera del espacio, parecido a la revelación que el discípulo Juan pudo presenciar en Patmos. Vamos al verso 25 y nos dice, permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, ese buen monte y el Lebanón. El buen monte es una referencia a Jerusalén y el Lebanón es una referencia al templo. La palabra Lebanón viene de Labán, significa blanco. El templo es llamado Lebanón porque blanquea los pecados de Israel. Lebanón es el nombre que se da a un monte que produce muchos árboles y los árboles mismos son llamados Lebanón.
El templo fue llamado así no solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, sino porque estaba situado en un monte fértil, con muchos árboles. Verso 26, pero el Todopoderoso se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Todopoderoso me dijo, basta, no me hables más de esto. Las Escrituras nos enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, el siglo presente y el siglo futuro, en el Olam Hazé y el Olam Haba. Moisés no recibió ninguna herencia en la tierra en ese tiempo, pero la recibirá en el tiempo futuro, después de la resurrección de los muertos, en la segunda venida del Mesías. La expresión traducida como basta es la palabra hebrea raflach, mucho para ti. Esto se puede entender de dos maneras. Por un lado, basta, y por el otro, mucho te espera. Moisés ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos. Por eso no debería preocuparse demasiado por entrar a la tierra en esa ocasión, porque tendría en un futuro muy glorioso en el Olam Haba, el mundo venidero. Vamos al capítulo 4, verso 1, allí nos dice, ahora pues Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Todopoderoso, el Elohim de vuestros padres, os da. La palabra hebrea para escuchar es Shama, significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Esta palabra aparece más de 90 veces en el libro de Deuteronomio. Esto nos enseña que cuando el Todopoderoso, por medio de su profeta, nos dice que debemos escuchar, no significa que seamos oidores solamente, sino hacedores de lo que Él dice. El significado doble de la palabra Shama, de donde viene la forma imperativa Shema, escucha, implica que uno escuche, haga caso y obedezca. Veamos el libro de Judíos 1, 22, 25 nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torá es perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será dichoso en lo que hace. Libro de Hebreos. La fe es un resultado de no solamente haber escuchado, sino haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. La fe no se desarrolla en aquella persona que solo lee las escrituras sin hacer caso y ponerlas en práctica. La confianza viene como un resultado de hacer caso a la Torá. La fe, la confianza. Resultado de hacer caso a la Torá. Miremos en Romanos 10, 17. Así que la fe es del oír y el oír por la palabra de Elohim.
Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis. El propósito de los mandamientos es dar vida. Así que nuestra obediencia a un mandamiento si una obediencia a un mandamiento podría causarnos la muerte, no habríamos cumplido el propósito real de ese mandamiento. Lo vemos allí al final del verso, a fin de que viváis. Podemos quebrantar todos los mandamientos menos 4 que son para salvar la vida humana. Es preferible morir antes de quebrantar alguno de estos 4 mandamientos. 1. No blasfemar y cometer idolatría. 2. No asesinar. 3. No cometer adulterio. 4. Confesar al Mesías prometido a Israel. Los mandamientos fueron dados para vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Así que si uno guarda estos 4 mandamientos y pierde su vida por ello, tendrá una vida superior en el Olam Abba. Vamos a Hebreos 11:35 y allí nos dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Los mandamientos fueron dados para la vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Deuteronomio 4:40, 5:33 y 6:2. Estamos en un resumen de la porción Vaet Hanan y súplique. Nos dice el texto lo siguiente: así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Todopoderoso tu Elohim te da para siempre. El que guarda los mandamientos del Todopoderoso dados por Moisés tendrá una vida prolongada. Andad en todo el camino que el Todopoderoso vuestro Elohim os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer, para que temas al Todopoderoso tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 32, 46 al 47 nos dice: fijad en vuestros corazones todas las palabras con que doy testimonio hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y cumplan todas las palabras de esta Torah. Porque no es algo inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y darle beneficios tanto en este mundo como en el mundo venidero. El hombre que quiere liberarse de la Torá se muere, está liberándose realmente de la promesa de vida que entrega la Torá. Vamos a Romanos 8, 6 al 7 y 13. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz.
ya que la mente puesta en la carne es enemiga del Todopoderoso, porque no se sujeta a la Torá del Todopoderoso, pues ni siquiera puede hacerlo. 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, 6 y 13. 6, versos 7 y 13. Cuando una rama está en el árbol es libre. Si es cortada, se muere. La libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en conexión con aquel que da la vida y en sujeción a las normas que regulan la vida. Deuteronomio 5:29 nos dice: quien diera que ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Estos textos nos enseñan que la obediencia a los mandamientos produce prosperidad, tanto para ti como para tus hijos. ¿Quieres ser próspero en la vida? Guarda los mandamientos. Deuteronomio 6:3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Todopoderoso, el Elohim de tus padres, te ha prometido. Deuteronomio 4, verso 2, allí nos dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Todopoderoso vuestro Elohim que yo os mando. Nota, la misma prohibición se encuentra en 12:32, 13:1 en la versión hebrea, y allí dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Así que está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada desde el cielo por medio de Moisés Rabeno, y tampoco se le puede quitar ni una tilde ni una letra. Esto nos enseña que el cuerpo revelacional llamado Humash, el Pentateuco, como se le dice en griego, la Torá de Moisés, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 de Deuteronomio. Esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores, inspirados también divinamente, pueden añadir a los mandamientos a los que ya fueron dados, ni introducir conceptos ni revelaciones nuevas aparte de los que ya fueron dados por Moisés. La parte de la escritura que consideramos como Nuevo Testamento, pacto renovado, Brit Hadasha, no puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar elementos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moisés. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos falsa y rechazable. Deuteronomio 13, 1, 12, 32. Todo lo que yo os ordeno, guardadlo para cumplir. Nada le añadas ni le restes. Está escrito en la Torá: les haré surgir un profeta de entre sus hermanos como tú. Eso se ve en Deuteronomio 18, verso 18. El profeta aludido no vendría a establecer una nueva religión, ni un nuevo pueblo, ni una nueva denominación, etc., sino a reafirmar las palabras de la Torá y a prevenir al pueblo que no la transgrediera, como dijo el último de los profetas en Malaquías 3.
22. Recordad la Torá de mi siervo Moisés. De ahí se infiere que a ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torá, ni quitar de la Torá. Por lo tanto, cualquiera, judío o no judío, israelita o no, presentando señales y prodigios que afirme que el Todopoderoso lo envió para añadir o restar un precepto, o para dar cualquiera de los preceptos otra interpretación contraria a lo que hemos oído de Moisés, y diga que esos que Israel tiene como preceptos no son para siempre y para todas las generaciones, sino solo temporales, es un falso profeta. Viene a desmentir la profecía de Moisés. Es posible de muerte, por estrangulamiento, por la perversidad de hablar en el nombre del Todopoderoso cuando éste no se lo ordenó. El Todopoderoso ordenó a Moisés que esta Torá fuera para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad. Elohim no es un hombre como para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Elohim no cambia su palabra por los siglos de los siglos. Vamos a Mateo 5, 17 y 19 al 19. Nos dice: no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Son palabras del Mesías en Mateo 5, 17 al 19. Ese profeta que alude a Moisés no vendría a establecer nueva religión, sino a reafirmar las palabras de la Torá y a prevenir que el pueblo no la transgreda. Deuteronomio 18:15, allí dice: un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Todopoderoso tu Elohim, a él oiréis. ¿Por qué no escuchan al Mesías en su palabra? Moisés tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos del Todopoderoso bajo inspiración divina basada en lo dictado por el Todopoderoso en los 4 primeros libros del Humash, Pentateuco en griego. Pero por eso Moisés puede decir que son mandamientos del Todopoderoso lo que él está mandando. Son explicaciones, afirmaciones expresadas en mandamientos de lo que ya había sido revelado. Capítulo 4, verso 4 nos dice: mas vosotros que os pegasteis al Todopoderoso vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Hasta ahora hemos visto que el cumplimiento de los mandamientos trae vida y prosperidad en este mundo y en el mundo venidero. Este verso nos enseña otro aspecto de lo mismo. La palabra traducida como seguisteis, permanecisteis fieles, viene de la palabra hebrea davek, que significa pegarse, asociarse, adherirse. Así que pegarse al Todopoderoso, adherirse al Todopoderoso es lo mismo que serle fiel, no juntarse con otros baales y sus costumbres. Serle fiel al Todopoderoso es
cumplir su palabra, su Torah. Pegarse al Todopoderoso en esa unión con el Todopoderoso es lo que da vida. Todos los que se habían adherido al Todopoderoso fueron preservados con vida hasta el día llamado Ayom, hoy. El presente y el día final. El que se apega al Todopoderoso siempre tendrá un hoy, una existencia en el presente, pero el que se aparta del Todopoderoso un día perderá el derecho de experimentar el día que se llamará hoy. Salmo 95, 7, 11. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. La palabra hebrea ayom, literalmente el día, traducida como hoy, aparece 75 veces en el libro de Deuteronomio, más de 2 veces por capítulo. Esto nos enseña que no hay que dejar el cumplimiento de los mandamientos para mañana. Hoy es el día para cumplirlos. Tú no puedes cumplir los mandamientos ayer ni mañana, solo hoy. Así que si el Todopoderoso te habla hoy, no lo dejes para otro día. Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy es el día para ti. Hoy es el momento para adherirse al Todopoderoso y cumplir sus mandamientos. Hoy es el día para serle fiel. El que lo es hoy, también lo será cuando en el día de mañana se diga Hayom, hoy. Vamos a capítulo 4, versos 5 y 14. Aquí la Torah está hablando de 2 tipos de mandamientos. Hukim ha sido traducido como estatutos y Mishpatim, traducido como decretos. Los Hukim son aquellos estatutos que aparentemente no tienen explicación lógica del por qué hay que cumplirlos. Los Mishpatim son mandamientos de carácter social que son fáciles de entender en su razón de ser. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Todopoderoso mi Elohim me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. 14. Y el Todopoderoso me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. También está escrito que hay que cumplir los mandamientos en la tierra. La tierra de Israel es en primer lugar donde hay que guardar la Torah del Todopoderoso. La Torah fue dada para ser guardada en la tierra de Israel en primer lugar. Fuera de ella hay varios mandamientos que no aplican. Eso convierte la tierra de Israel en una tierra santa, apartada, diferente, más elevada espiritualmente.
Capítulo 4, verso 6 nos dice, así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta tierra será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Este texto de la Torá nos revela la mejor manera de llegar a las naciones con el mensaje del reino de Elohim. Guardando los mandamientos es la mejor manera de impactar a las naciones. La segunda forma se encuentra en los versos 9 al 10, donde habla de transmitir la Torá a los hijos. Mateo 28, 18 al 20 nos dice, acercándose el Mesías les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, sumergiéndoles en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de amarnos unos a otros constituye la esencia de la Torá. Así que si cumplimos la Torá por medio de amarnos unos a otros, todos conocerán al Mesías. Lo más trágico que puede pasar es cuando los que dicen ser creyentes y proclaman las buenas nuevas de salvación no viven según las normas establecidas por la Torá. El espíritu de santidad fue entregado a los discípulos del Mesías no para testificar, sino para ser testigos. Vamos a Juan 13:35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hechos 1:8. Ser testigo no es lo mismo que testificar. El que no vive según las normas de la Torá y da testimonio del Mesías hace más daño que bien. Está contradiciéndose. El mal testimonio de judíos y cristianos que se dicen ser el pueblo del Todopoderoso y no cumplen los mandamientos son los que causan el mayor daño en el mundo. Ellos hacen que los corazones se cierren para la salvación de Elohim. Así que solo los que viven según la Torá son los que pueden impactar en el mundo y causar cambios sustanciales para el bien de las naciones. Vamos a Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu de Santidad venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pongamos atención a este orden que es impactante. En primer lugar, ser testigo en Jerusalén en primer lugar. Segundo lugar, Judea. Tercer lugar, Samaria. Y cuarto lugar, los confines de la tierra. La sabiduría y la inteligencia hebreas no consisten en saber con la cabeza, sino tener un estilo de vida y practicar los mandamientos que fueron dados por Moisés y confirmados por el Mesías. No es lo mismo saberse de memoria toda la Torá que cumplir los mandamientos. Como hemos dicho antes, ese es el testimonio de la Torá. ¿De qué manera podemos impactar en las naciones para que crean en nuestro Elohim y se acerquen a las bendiciones que nos fueron dadas por medio del Padre Abraham y que también pueden ser para ellos? La respuesta, en comillas, al escuchar todos estos estatutos, Hukim, guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿En qué consiste la sabiduría y la inteligencia?
en guardar y poner por obra los mandamientos del Todopoderoso y ser testigos ante los ojos de los pueblos. Los hukim, aquellos mandamientos que aparentemente no tienen explicación, son los que el Todopoderoso utiliza más para impactar a los gentiles. Esto es muy extraño, puesto que los mandamientos de carácter huk a veces, la mayoría de veces, son objeto de burla de esos que están fuera, porque no son fáciles de entender, y menos para ellos. ¿Cuál será entonces el impacto entre los gentiles cuando obedecemos los hukim y los mishpatim? Verán nuestra obediencia que refleja nuestro amor al Todopoderoso, incluso aunque no entendamos la razón por la que obedecemos ciertos mandamientos. Reconocerán que somos una gran nación, reconocerán que tenemos sabiduría, reconocerán que tenemos inteligencia. En los mandamientos entonces hay sabiduría y conocimiento. Entonces, ¿por qué tenemos problemas para enseñar los hukim a los pueblos? Hoy la ciencia ha confirmado que los que guardan los mandamientos que llamamos hukim, entre ellos, por ejemplo, la dieta bíblica kashrut, la circuncisión, la abstinencia durante el periodo menstrual de la mujer, las reglas natalicias y todas estas reglas que al comienzo nos parecen tan extrañas y todavía más les parecerán extrañas a los que no conocen Torah. La ciencia ha confirmado que los que cumplen estos mandamientos tienen menos enfermedades que los otros, viven una vida más sana. Nuestro estilo de vida es lo que tiene que impactar a las naciones, no tanto nuestras palabras. Además, cuando el estilo de vida es correcto, las palabras son respaldadas con poder. Algunos hukim, la dieta bíblica, la circuncisión, la abstinencia durante el periodo menstrual, reglas natalicias, producen beneficio para aquellos que los guardan. Capítulo 4, verso 8 nos dice: ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta Torá que hoy pongo delante de vosotros? Estatutos y decretos son mandamientos justos. Vamos al Salmo 119, nos dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Salmo 119, 62, 106 y 164. Veamos. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Y el discípulo Shaul en Romanos 7:12 lo confirma. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Seguimos en nuestra porción, Vaet Hanan y supliqué, capítulo 4, verso 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Este texto nos enseña que no solamente hay que hablar de los estatutos con los de afuera, hay algo más importante: transmitir las experiencias personales y las palabras de esta Torá a nuestros propios hijos y descendencia. Los padres y los abuelos tienen una gran responsabilidad para transmitir la revelación a los hijos y a los nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Todopoderoso tu Elohim en Joreb, cuando el Todopoderoso me dijo:
reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos la Torá del Todopoderoso, no otras personas. Los padres son los responsables para que los hijos aprendan la Torá. Para cumplir este mandamiento podrán también pedir ayuda de todas maneras a otras personas. Capítulo 4, verso 12. Entonces el Todopoderoso os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. En esta porción se encuentra la palabra fuego 14 veces. 10 de ellas se encuentran en relación con la entrega de las palabras de la Torá. Vamos a leer Deuteronomio 4, 15, 24, 33, 36 y 5, versos 4 y 5, 22, 24 y 26. El Todopoderoso os habló en Joreb en medio del fuego, porque el Todopoderoso tu Elohim es fuego consumidor, un Elohim celoso. ¿Ha oído pueblo alguno la voz del Todopoderoso hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego. Cara a cara habló el Todopoderoso con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba en aquella ocasión entre el Todopoderoso y vosotros para declararos la palabra del Todopoderoso, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Estas palabras el Todopoderoso habló a toda vuestra asamblea en el monte de en medio del fuego. Y dijisteis: he aquí, el Todopoderoso nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy he visto que Elohim habla con el hombre, y éste aún vive. Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Elohim vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Deuteronomio 32, verso 2 nos dice: a su diestra la Torá de fuego para ellos. Jeremías 23, 29: ¿no es mi palabra como fuego?, declara el Todopoderoso, y como martillo que despedaza la roca. Lucas 24, 32: y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cuando el Mesías enseñaba desde las Escrituras, lo hacía por medio del fuego. Primera de Corintios 2, 4 al 5. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Cuando el discípulo Shaul predicaba, lo hacía con fuego. 1 de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Salmo 39:3: ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba se encendió el fuego. De esto aprendemos dos cosas. Primero, la Torá tiene que convertirse en fuego en nuestro corazón para que sea efectiva. La manera de obtener ese fuego es meditar. La palabra hebrea que se tradujo como meditaba, hagig, significa susurrar, murmurar, gemir, meditar. La meditación consiste no solamente en usar la mente, sino también la boca, lo cual implica repetir palabras de la Torá con espíritu de oración. El estudio de la Torá junto con la oración en el espíritu es lo único que puede producir el fuego divino en nuestro corazón.
En segundo lugar, estos textos nos enseñan que debemos transmitir la Torá a otros por medio del fuego para que haga efecto. Para eso necesitamos ser sumergidos, estar llenos del Espíritu de santidad y llenos de fuego y dejar que la Torá se convierta en fuego en nuestro interior. No podemos dar algo que no tenemos. Asegúrate que tu corazón esté ardiendo para que puedas enseñar la Torá a los demás en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida como figura es temuna, significa imagen, figura, silueta, retrato. Esto nos enseña que el Todopoderoso no tiene figura. El Todopoderoso es espíritu puro. No ha mostrado ninguna figura a los hijos de Israel. Esto es con el fin de que no tengan la tentación de hacer alguna figura de la divinidad. Capítulo 4, verso 13 nos dice: y él os anunció su pacto en el cual os mandó por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. Nota: en el hebreo no está escrito los 10 mandamientos, sino las 10 palabras. En hebreo es Aseret HaDevarim. Versos 15 y 16. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Todopoderoso os habló en medio de Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Ahí vemos la razón por la que el Todopoderoso no se muestra en una figura. Y hay una prohibición para no hacer esculturas de ninguna clase. 18. O semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Así que está prohibido representar al Mesías por medio de un pez. Ese símbolo del pez, llamado Ixtus, es un culto al dios pez, Dagón. Esta doctrina se infiltró en la fe de los cristianos en el 2 siglo después del Mesías. En lugar de abandonar sus ídolos y servir al único Elohim, arrastraron prácticas paganas y las mezclaron con el judaísmo y formaron una nueva religión, una mezcla de cristianismo. Se formó el cristianismo como una mezcla de judaísmo con prácticas paganas, aquellas que existían en el Imperio Romano y que aún quedaban del Imperio griego y del Imperio babilónico. Versos 23-24. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Todopoderoso vuestro Elohim hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Todopoderoso tu Elohim te ha prohibido. Porque el Todopoderoso tu Elohim es fuego consumidor, un Elohim celoso. El Caná, Elohim celoso. Es un nombre que se encuentra en 3 ocasiones en esta porción. Tome nota. Capítulos 4, 24, capítulo 5, verso 9, capítulo 6, verso 15. El Todopoderoso creó la relación sentimental entre esposos para que pudiéramos aprender algo de su amor por nosotros. Y también creó el sentimiento de celo en el momento en que uno de los cónyuges deje de ser fiel a su pareja y se junte con otro. El celo que siente un varón cuando su mujer empieza a flirtear con otro es un pequeño reflejo
de lo que el Todopoderoso siente cuando su pueblo busca en otras fuentes. Versos 25 y 26. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y os hagáis veteranos en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Todopoderoso vuestro Elohim, para provocarle a ira. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Aquí hay una profecía de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Después de haberse hecho veteranos en la tierra de Israel, hicieron ídolos y se corrompieron. El resultado de esa ira fueron las deportaciones. Primera a Asiria de las 10 tribus y luego Babilonia de las 2 tribus del sur. Capítulo 4, verso 28, allí nos dice: allí serviréis a Baales hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esto incluye árboles de Navidad, cruces de madera, cruces de piedra y todos esos objetos. Verso 29. Pero desde allí buscarás al Todopoderoso tu Elohim. Hola, sí. Y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Todas las veces cuando los profetas hablan de juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración. Pero siempre con una condición. Si buscáis al Todopoderoso tu Elohim, podrás hallarlo si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. La promesa de hallar al Todopoderoso es dada a los israelitas en las naciones igualmente. La condición para encontrar al Todopoderoso es buscarle con todo el corazón y con toda el alma. Y el versículo 30 que vemos allí nos dice: volverás al Todopoderoso tu Elohim y escucharás su voz. La manera de buscar al Todopoderoso es escuchar su voz. ¿Y cómo podemos escuchar su voz? La que se encuentra en la Torá de Moisés y en el resto de las escrituras inspiradas. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Todopoderoso tu Elohim y escucharás su voz. La expresión los postreros días hace referencia al tiempo antes de la introducción del reinado mesiánico en la tierra, es decir, en nuestro tiempo. Esta porción está relacionada con la redención final. La redención final es pronunciada en las porciones Mitzavim. Mitzavim son Deuteronomio y Asino. Deuteronomio 30 y 32. Escucharás su voz. En los últimos tiempos, los descendientes de Israel van a retornar a la Torá. Esa es la manera de buscarle con todo el corazón y el alma. Escucharás su voz. Es imposible volver al Todopoderoso sin hacer caso a lo que Él dice en las Escrituras. Nuestro amor por Él se manifiesta en nuestro interés en estudiar y poner en práctica la enseñanza de la Torá. Verso 31. Pues el Todopoderoso tu Elohim es Elohim compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. El pacto con Abraham sigue vigente para los descendientes, aún los asimilados, aquellos que han perdido su identidad israelita
y están practicando idolatría en las naciones. Confirma el verso 28. En los postreros días, cuando esos descendientes se vuelvan al Todopoderoso, escuchando, obedeciendo las palabras de la Torá dadas por Moisés, interpretadas y recordadas por el Mesías, experimentarán su compasión, su fidelidad para ser reintroducidos en el pacto que fue jurado a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Hay 5 motivos para que venga la redención final, según estos versículos y de acuerdo con lo que pasó durante la primera redención de Egipto. El pueblo de Israel está en angustia. El pueblo de Israel hace teshuvá, se arrepiente y vuelve al Todopoderoso. El pacto con los antepasados está vigente. La misericordia del Todopoderoso se manifiesta y el tiempo predestinado para la redención final habrá llegado. Verso 32. Ciertamente pregunta ahora acerca de los días primeros que fueron antes de ti, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra. Inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? La Torá nos exhorta a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Jabá. También nos exhorta a investigar la geografía, culturas del mundo, para asegurarnos de que lo que pasó con la salida de Egipto y con la entrega de la Torá en el Sinai fue algo extraordinario, nunca visto y vivido por otros hombres. Esto es una muestra de que el Todopoderoso es el único Elohim en el cielo y en la tierra. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Aquí aparece otro término, aparte de Jukim y Mishpatim. Es el término Edá, en plural Edot, traducido como testimonios. Se refiere a aquellos mandamientos que dan una identidad especial al pueblo israelita. Como por ejemplo los tzitzit, el Shabbat, las fiestas y la identidad judía con la Mesuzá, los tefilín. Estos mandamientos son llamados edot, son testimonios, porque dan testimonio de que somos un pueblo diferente a las demás naciones, escogido para servir al Todopoderoso de una manera especial. También nos dan motivo para dar testimonio a las naciones de los mandamientos del Todopoderoso. Zacarías 8:23 nos dice: así dice el Todopoderoso de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Zacarías 8:23. El uso del tzitzit se convertirá más y más en este tiempo en un medio para que las naciones conozcan la Torá del Todopoderoso. Pasamos al capítulo 5 de Deuteronomio en la porción Vaet Hanan y supliqué. Verso 6 nos dice: yo soy el Todopoderoso tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Como hemos visto antes, el texto hebreo no habla de 10 mandamientos, sino de 10 palabras, que si lo observamos
muy profusamente, encontraremos que no son 10 mandamientos, podrían ser 15. Hubo una numeración alterada por la Iglesia Católica y luego por el reformador Lutero. Vamos a ver ahora entonces estas 10 palabras. Comenzamos con este verso y vemos dos aspectos. El Todopoderoso, el Elohim, sacó a un pueblo de la tierra de Egipto. Ellos eran servidumbre, esclavos en esa tierra. Ese pueblo se convirtió entonces en siervo del Todopoderoso, su Elohim, y ese Elohim se convirtió en el Elohim de ellos. Según la Torá y la tradición judía, la correcta numeración de esas 10 palabras es la siguiente. 1. Yo soy el Todopoderoso tu Elohim. 2. No tengas otros baales. 3. No tomes en vano el nombre. 4. Acuérdate y guarda el Shabbat. 5. Ordena a tu padre y a tu madre. 6. No asesines. 7. No cometas adulterio. 8. No hurtes. 9. No des falso testimonio. 10. No desees ni codicies. Cuenta la tradición que había 5 frases en cada tabla de piedra. Las 5 primeras frases hablan de la relación entre el Todopoderoso y el ser humano. Las otras frases de la otra tabla hablan de la relación entre los hombres entre sí. La relación entre los hijos y los padres es un reflejo de la relación que hay entre el Todopoderoso y los hombres. Por eso aparece allí como número 5 en la primera tabla. Hay un mandamiento que resume las 5 primeras palabras de la primera tabla. Amarás al Todopoderoso tu Elohim con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus posibilidades. El amor al Todopoderoso se expresa en la obediencia a sus mandamientos. También hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la segunda tabla. Lo dice allí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde Levítico 19, verso 18. En el verso 7 vemos, no tendrás otros baales delante de mí. Podemos hacernos unas preguntas para saber si tenemos baales en nuestras vidas. ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién es la fuente en mi vida? ¿Dónde está mi fe, mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién, podríamos decir, para quién es mi alabanza? Pasamos al capítulo 5, verso 12 y nos dice, guarda el Shabbat para santificarlo como el Todopoderoso tu Elohim lo ha mandado. Vamos a ver aquí varias cuestiones. Entre las 10 palabras, como las conocemos, podemos ver que hay un mandamiento para guardar el Shabbat. Y vemos aquí que es para santificarlo. Y vemos aquí que es porque el Todopoderoso lo ordenó. Estos 3 aspectos en el verso 12. Que es para santificarlo. Santificar significa apartar. Apartar para el Todopoderoso. De manera que apartamos el Shabbat para adorar, alabar, dignificar, honrar al Todopoderoso en ese día. El Shabbat está conectado con la creación del mundo. En Éxodo 20, como lo veíamos al principio. En Devarim 5 está escrito que el Shabbat tiene que ver también con la salida de Egipto. En Éxodo está escrito que tenemos que acordarnos del Shabbat y aquí está escrito que tenemos que guardar el Shabbat. Acordarse no es lo mismo que guardar. Las dos cosas son necesarias.
acordarse y guardar. Las dos cosas se complementan. El Shabbat fue dado para hacernos recordar dos elementos, dos eventos importantes en la historia. Uno, la creación. Dos, la salida de Egipto. Esto nos enseña que el Shabbat también es para los que no salieron de Egipto, los que son hijos de Adán. Ellos deben acordarse del Shabbat. El Shabbat existe desde la creación y es para todos los seres humanos. Fue dado en el libro de Éxodo 20 y repetido continuamente en toda la Escritura. Éxodo 31:13, recuerde, allí dice, habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mi Shabbat, porque es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Todopoderoso, que os santifico. El Shabbat fue dado de una manera especial a los hijos de Israel para ser guardado como señal de un pacto después de la salida de Egipto, y para que sepamos que Él es el Todopoderoso y para que sepamos que Él es el que nos santifica, nos aparta, nos dedica para Él. Dice que tenemos que guardar. Guardar significa, además de cumplir, es ejercer vigilancia. Guardar tiene que ver con no hacer cosas que están prohibidas en la Torá en el Shabbat. Nos cuidamos bien para no pasarnos con el tiempo de trabajo, para no empezar trabajos antes de la caída del sol. Nos evitamos encender velas antes de la caída del sol, antes de la aparición de las estrellas. De esta manera, entre otras, podemos guardar el Shabbat siendo cuidadosos de no profanarlo, y así lo apartamos, lo santificamos, lo dedicamos. Santificar significa apartar de lo demás y dedicarlo al uso exclusivo del Todopoderoso. El Shabbat fue creado también para que el hombre cese de su actividad de intervención en la creación. Así lo hizo el Todopoderoso en ese primer día de Shabbat. Habla de descanso en Shabbat también los textos, aunque la palabra Shabbat no significa descanso, sino cese de actividad. La palabra descansar en hebreo es nuach, relacionada con el Shabbat. El Shabbat no fue dado a Israel por primera vez en el monte Sinai. Fue dado también en Mará, donde se dieron algunas leyes, y al comienzo de la creación. Al final de la creación. 15. Acuerda de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que tu Todopoderoso, tu Elohim, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Todopoderoso, tu Elohim, te ordena que guardes el día del Shabbat. El pueblo de Israel tiene que recordar que fueron esclavos en Egipto. Por haber sido liberados de allí, el Todopoderoso ahora nos ordena guardar el Shabbat. Esto nos enseña que no guardábamos el Shabbat en Egipto. Ahora somos libres para guardar los mandamientos del Todopoderoso, no por esclavitud, no por amenazas, sino por gratitud y amor. Esto también nos enseña que el que no guarda el Shabbat o el que está obligado a trabajar el Shabbat es todavía un esclavo bajo el sistema de este mundo. Nota, en Shabbat hay que acordarse, pensar en la obra de la creación y de la liberación de la esclavitud, guardar, ser cuidadoso con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas, tener el Shabbat, cesar de intervenir en la creación, hacer trabajo productivo, santificar
es apartar, dedicarse al Todopoderoso y a su Torá de una manera especial. Hacer el día de Shabbat es una expresión que significa que se haga algo especial para que el Shabbat sea Shabbat en relación con los demás días de la semana, para que sea un día apartado, diferente. Por esa razón surgieron muchas tradiciones en el mundo israelita acerca del Shabbat. Tradiciones que lo que hacen es embellecer ese día, añadirle solemnidad, añadirle alegría, elegancia a la celebración de este día cada semana. En el Shabbat hay que dedicarlo al Todopoderoso, hacerlo en familia, hay que descansar, no hay que hacer cosas que cansen, que causen molestia, dormir un poco más, hacer el día de Shabbat, cumplir algunos ritos, algunas tradiciones para que ese día sea diferente a los demás días de la semana. Acordarse, pensar en la obra de la creación, de la liberación de la esclavitud y los versos correspondientes. Acordarse, pensar en la obra de la creación y de la liberación de la esclavitud. Pasamos ahora al capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Todopoderoso tu Elohim te lo ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Todopoderoso tu Elohim te da. Esta palabra enseña que también el mandamiento de honrar a los padres fue dado antes de la entrega de la Torá en el Sinai, en Mará. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato del Todopoderoso. Trae como consecuencia que los días sean prolongados y haya prosperidad. 22. Estas palabras el Todopoderoso habló a toda vuestra asamblea en el monte de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz que no cesó. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Cuando dice que la voz no cesó, no significa que paró para coger aire como los seres humanos para seguir hablando. Entendemos en lo que es considerado como la declaración de fe del judaísmo, el Shema, ahora en este capítulo 6. Este versículo está escrito que este es un mandamiento, el mandamiento en singular. Este pues es el mandamiento, los estatutos y los decretos que Todopoderoso vuestro Elohim me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Capítulo 6, 4 al 9. Estas palabras son llamadas el Shema. Aquí está la clave para poder vivir cerca del Todopoderoso en todo momento. Lo primero que tiene que hacer el hombre es escuchar y obedecer. El Todopoderoso toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nosotros solo tenemos que hacerle caso para poder obtener su gracia. Acércate cada mañana al Todopoderoso, toma unos minutos para escuchar sin hacer nada más. Deja que el Espíritu del Todopoderoso te hable. No seamos rápidos en las oraciones, que solo hablas y no escuchamos. Es mejor escuchar al Todopoderoso que hablar. El Shema nos enseña a poner el escuchar como la máxima prioridad en nuestra vida. Y nos dice el texto: escucha, Israel, el Todopoderoso es nuestro Elohim. El Todopoderoso es uno. Y amarás al Todopoderoso, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal sobre tu brazo, y serán insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Allí encontramos la clave para poder vivir cerca del Todopoderoso en todo momento. Shema, escucha y obedece. Con ese comentario concluimos este breve resumen de esta porción Vaet Hanan. Sugerimos a todas las personas que continúen la lectura hasta el capítulo 7, verso 11, meditando, reflexionando, escudriñando e investigando todos los textos bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida hasta este momento, su provisión, su bendición, su misericordia, su perdón y su paciencia con nosotros. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dice tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuérdate